La lluvia caía con una constancia hipnótica sobre los rascacielos de la ciudad, convirtiendo las luces nocturnas en ríos dorados que resbalaban por el cristal. En una esquina olvidada, bajo el alero roto de una tienda cerrada, una niña de unos 11 años apretaba contra su pecho una mochila desgastada. Su ropa era demasiado fina para el frío, y sus zapatos, rotos en la punta, dejaban entrar el agua helada. Aún así, sus ojos brillaban con una determinación que no combinaba con su apariencia frágil. En su mejilla izquierda, justo debajo del pómulo, tenía una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna. Era lo único que su madre siempre había dicho que la hacía especial. A unos metros de allí, un convoy de autos negros y relucientes se detuvo frente a la entrada de un hotel de lujo. La gente se apartó de inmediato, como si una fuerza invisible los empujara hacia los lados. De uno de los vehículos descendió un hombre alto, de traje impecable y mirada fría, Alejandro Montenegro, el multimillonario más poderoso del país. Su fortuna era tan inmensa como los rumores que lo rodeaban. Algunos decían que no tenía corazón. Otros, que lo había enterrado junto con su pasado. Mientras sus guardaespaldas abrían paso entre la multitud, la niña los observaba con atención. No era admiración lo que brillaba en sus ojos, sino algo más profundo, una mezcla de esperanza y miedo. Había pasado semanas siguiéndolo. Sabía a qué hora salía de su oficina, qué restaurantes visitaba y en qué hotel se alojaba cuando viajaba a la ciudad. Cada noche dormía en la calle, alimentándose de sobras, con un solo objetivo, hablar con él. Cuando Alejandro comenzó a caminar hacia la entrada del hotel, la niña salió de su refugio improvisado y corrió hacia él. «Señor», gritó con una voz temblorosa. Los guardaespaldas reaccionaron de inmediato, extendiendo los brazos para bloquearle el paso. «Alto», dijo uno con tono severo. Pero Alejandro levantó la mano, indicando que se detuvieran. Sus ojos oscuros se posaron en la pequeña figura empapada frente a él. «¿Qué quieres?», preguntó con voz firme, sin dureza, pero sin calidez. La niña respiró hondo. Su corazón latía tan fuerte que sentía que podía oírse en toda la calle. Yo solo quiero hacerle una pregunta». Alejandro la observó por unos segundos. La marca en su mejilla captó su atención de inmediato, aunque no supo por qué. «Habla», dijo finalmente. La niña levantó la cabeza, mirándolo directamente a los ojos. «¿Usted es mi papá?». El mundo pareció detenerse. El ruido de los autos, la lluvia, las voces, todo se desvaneció por un instante. Los guardaespaldas se miraron entre sí, confundidos. Algunos transeúntes comenzaron a murmurar. Alejandro no respondió de inmediato. Sus labios se tensaron, y una sombra cruzó su mirada. «¿Qué estás diciendo?», preguntó con frialdad. «No digas tonterías». La niña, lejos de retroceder, se acercó un poco más. «Mi mamá tenía la misma marca que yo», dijo, señalando su mejilla. «Me dijo que mi papá también la tenía, y yo vi fotos suyas en internet. Usted también la tiene». Alejandro llevó instintivamente la mano a su propio rostro. Justo debajo del ojo derecho, apenas visible, había una marca similar. Su respiración se volvió más pesada. «¿Dónde está tu madre?», preguntó, ahora con un tono distinto. La niña bajó la mirada. «Murió el año pasado». Un silencio incómodo se extendió entre ellos. La lluvia seguía cayendo, pero Alejandro no se movía. «¿Cómo se llamaba?», insistió. «Lucía Torres». El nombre golpeó su memoria como un relámpago. Lucía. Una mujer de sonrisa suave, ojos llenos de sueños y una risa que solía iluminar habitaciones enteras. Alguien que había amado en silencio, y perdido sin explicaciones. Alejandro apretó los puños. «Eso es imposible», murmuró. «Ella nunca me dijo que estaba embarazada». «Porque usted se fue», respondió la niña con una sinceridad que dolía. «Mi mamá dijo que usted tenía cosas más importantes que hacer». Los guardaespaldas esperaban una orden, pero Alejandro seguía inmóvil, atrapado entre el pasado y el presente. «¿Cómo te llamas?», preguntó al fin. «Emma».
Alejandro la observó con atención. Sus ojos, su forma de fruncir el ceño, incluso la manera en que sostenía la mochila, había algo inquietantemente familiar en ella. «Ven conmigo», dijo de repente. Los guardaespaldas se alarmaron. «Señor, no es seguro». «He dicho que venga conmigo», repitió, con una autoridad que no admitía discusión. Emma dudó por un segundo, pero luego asintió. Por primera vez en mucho tiempo, alguien importante la estaba mirando como si realmente existiera. Dentro del hotel, el contraste era brutal. Alfombras suaves, lámparas de cristal y un aroma a lujo que Emma nunca había conocido. Sus zapatos mojados dejaban pequeñas huellas en el suelo brillante. Alejandro la condujo hasta una sala privada. «Quiero que me cuentes todo», dijo. «Desde el principio». Emma respiró hondo. Vivíamos en un barrio pobre. Mi mamá trabajaba limpiando casas. Nunca hablaba de usted, solo decía que era un hombre importante. Cuando enfermó, me hizo prometer que lo buscaría, que usted sabría qué hacer. Alejandro cerró los ojos por un momento. «¿Por qué no viniste antes?» «No tenía dinero», respondió. «Caminé muchos días para llegar aquí». El silencio volvió a llenar la habitación. Alejandro se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía ante él como un mar de luces, pero por primera vez no le parecía impresionante. «Si dices la verdad», comenzó, «entonces he cometido el peor error de mi vida». Se giró hacia ella. «Voy a hacer una prueba de ADN». Emma asintió sin dudar. «Yo sé que usted es mi papá». Esa seguridad infantil le atravesó el pecho. Horas después, mientras los médicos tomaban las muestras necesarias, Alejandro no dejaba de observarla. Emma comía un sándwich con entusiasmo, como si fuera el mejor banquete del mundo. «¿Nunca habías comido en un lugar así?», preguntó. «No», sonrió ella. «Pero no me importa el lugar. Me importa estar aquí». Algo se quebró dentro de él. Por primera vez en décadas, Alejandro Montenegro no pensaba en negocios, ni en dinero, ni en poder. Solo en una niña con una marca en la mejilla, y una historia que había cambiado su vida para siempre. El resultado llegaría en 48 horas. Pero la verdadera transformación ya había comenzado. Las horas siguientes pasaron de una forma extraña para Alejandro. Había ordenado que prepararan una habitación para Emma en el hotel, con ropa limpia, comida caliente y todo lo que pudiera necesitar. Sin embargo, él mismo no lograba conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Lucía aparecía en su mente, joven, sonriente, llena de ilusiones. Recordaba cómo se había marchado sin mirar atrás, convencido de que el éxito lo era todo. Nunca imaginó que estaba dejando algo tan importante atrás. A la mañana siguiente, Emma despertó temprano. Observó la enorme habitación con asombro, tocando las cortinas suaves y el colchón que parecía una nube. Pero lo que más le importaba no eran los lujos, sino la puerta. Esperaba que Alejandro entrara. Y lo hizo. «Buenos días», dijo él, con una voz menos fría de lo habitual. «Buenos días», respondió Emma, sentándose en la cama. «Hoy sabremos si es verdad». Alejandro dudó. «Aún falta un día. Pero mientras tanto, quiero que te quedes aquí». Emma sonrió, aunque en sus ojos había una sombra de preocupación. «¿Y si no soy su hija?». Alejandro se acercó y se sentó frente a ella. «Entonces me aseguraré de que estés a salvo». «Eso te lo prometo». Emma bajó la mirada, jugueteando con la sábana. «Mi mamá decía que usted era diferente. Que solo tenía miedo de amar». Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier acusación. Ese día, Alejandro canceló todas sus reuniones. Por primera vez, el hombre que controlaba imperios financieros decidió pasar su tiempo con una niña desconocida. La llevó a desayunar, le compró ropa sencilla pero cómoda, y caminó con ella por el jardín del hotel. Emma observaba todo con curiosidad, pero no con codicia. «¿Por qué tiene tantos edificios?», preguntó de repente. «Porque me gusta construir cosas», respondió él.
Mi mamá decía que construir personas era más difícil que construir edificios. Alejandro no supo qué decir. Por la tarde, una mujer elegante llegó al hotel. Era Valeria Montenegro, la hermana de Alejandro. Había escuchado rumores de que su hermano estaba con una niña misteriosa y quiso verlo con sus propios ojos. ¿Quién es ella?, preguntó en cuanto entró a la sala. Emma se escondió detrás de Alejandro instintivamente. Se llama Emma, respondió él. Podría ser, mi hija. Valeria abrió los ojos con sorpresa. ¿Después de tantos años? Se acercó con suavidad y se agachó frente a la niña. Hola, Emma. Soy tu tía, tal vez. Emma la observó con cautela, pero luego sonrió tímidamente. Hola. Valeria miró a su hermano con una mezcla de incredulidad y emoción. Si esto es cierto, Alejandro, tu vida va a cambiar por completo. Él asintió en silencio. Esa noche, Emma tuvo una pesadilla. Soñó que volvía a estar sola en la calle, bajo la lluvia, llamando a alguien que nunca respondía. Se despertó llorando. Alejandro, que aún estaba despierto en su habitación contigua, escuchó el sollozo y corrió hacia ella. Tranquila, dijo, sentándose a su lado. No estás sola. Emma se abrazó a su brazo con fuerza. Prométame que no me va a dejar. Alejandro tragó saliva. Te lo prometo. A la mañana siguiente, el ambiente estaba cargado de tensión. El laboratorio había llamado para confirmar que los resultados estaban listos. Alejandro se vistió con su traje habitual, pero por dentro se sentía como un hombre común, vulnerable. Emma caminaba a su lado, sujetando su mano. Pase lo que pase, gracias, le dijo. Por escucharme. Cuando llegaron a la oficina médica, el doctor los recibió con un gesto serio. Les pidió que tomaran asiento. Alejandro sintió como el corazón le golpeaba el pecho. Señor Montenegro, comenzó el médico, los resultados confirman una compatibilidad genética del 99.9%. El mundo se detuvo otra vez. Emma es su hija biológica. Emma no entendió los números, pero entendió el silencio, la expresión en el rostro de Alejandro y la forma en que sus ojos se llenaron de lágrimas por primera vez en su vida adulta. ¿Eso significa que es mi papá?, preguntó. Alejandro se arrodilló frente a ella. Sí, sí lo soy. Emma sonrió, una sonrisa tan luminosa que parecía borrar todos los años de ausencia. Entonces ya no tengo que buscarlo. Alejandro la abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera. Y yo ya no tengo que huir. La noticia se filtró rápidamente a los medios. El multimillonario Alejandro Montenegro descubre que tiene una hija secreta. Los periodistas rodearon el hotel, las cámaras no dejaban de grabar, y los rumores crecían como fuego. Valeria se mostró preocupada. Esto puede ser peligroso, Alejandro. Hay personas que querrán aprovecharse. Que lo intenten, respondió él. Emma es mi prioridad ahora. Por primera vez, el Imperio Montenegro tenía algo más valioso que el dinero, una familia. Alejandro decidió llevar a Emma a su mansión. El lugar era enorme, frío, lleno de ecos. Pero Emma no parecía intimidada. ¿Aquí viviremos?, preguntó. Si tú quieres. Emma caminó por los pasillos, tocando los cuadros, observando los muebles elegantes. Está bonito, pero se siente solo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Entonces vamos a llenarlo de vida. Comenzó a cambiar su rutina. Desayunaban juntos, la acompañaba a la escuela, asistía a sus presentaciones, escuchaba sus historias. Los empleados de la mansión, acostumbrados a un jefe distante, ahora veían a un hombre diferente, más humano. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Emma se detuvo. ¿Papá? Alejandro sonrió al escuchar esa palabra. Sí. ¿Por qué mi mamá nunca volvió a buscarlo? Alejandro se agachó frente a ella. Porque a veces los adultos cometen errores por miedo. Pero tú fuiste valiente. Emma asintió. Yo no quería crecer sin saber quién era usted. El pasado ya no podía cambiarse,
pero el futuro estaba en sus manos. Sin embargo, no todos estaban felices con este nuevo capítulo. En las sombras, algunas personas observaban con interés la vulnerabilidad del poderoso Montenegro. Sabían que, por primera vez, había algo que podía perder. Y estaban dispuestas a usarlo. Mientras tanto, Emma dormía tranquila, abrazando un oso de peluche que Alejandro le había comprado. En sus sueños ya no había lluvia ni soledad, solo un hogar y un padre que, aunque imperfecto, estaba dispuesto a aprender a amar. Pero la calma no duraría para siempre. Porque cuando el amor entra en la vida de un hombre que lo tenía todo, también atrae a quienes quieren arrebatárselo. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de calma aparente y tensión invisible. Alejandro intentaba construir una rutina estable para Emma, clases particulares, paseos por el parque, noches de películas en la sala principal de la mansión. Para la niña, todo era nuevo, pero lo aceptaba con una naturalidad sorprendente, como si siempre hubiera sabido que ese mundo también le pertenecía. Sin embargo, Alejandro notaba pequeños detalles inquietantes. Autos desconocidos estacionados cerca de la entrada. Llamadas silenciosas que se cortaban al contestar. Miradas insistentes detrás de las ventanas de edificios lejanos. No era paranoia, era experiencia. Sabía reconocer el peligro cuando se acercaba. Una noche, mientras Emma dormía, Alejandro revisaba informes de seguridad en su despacho. Su jefe de protección, Marcos, entró con expresión seria. Señor, hemos detectado movimientos extraños. Alguien está investigando a la niña. Alejandro apretó la mandíbula. ¿Quién? No lo sabemos aún, pero parece organizado. No es un simple curioso. Alejandro miró una foto de Emma que tenía sobre el escritorio. Ella sonreía con 2 dientes menos y el pelo despeinado. Dobla la seguridad, ordenó. Nadie se acerca a ella sin mi permiso. A la mañana siguiente, Emma bajó a desayunar con su mochila lista para ir a clases. Se detuvo al ver el rostro tenso de su padre. ¿Pasa algo malo?, preguntó. Alejandro forzó una sonrisa. Nada, pequeña. Solo negocios aburridos. Emma se acercó y le tomó la mano. Mi mamá decía que cuando alguien sonríe así, está tratando de ser valiente. Alejandro la miró sorprendido. Tu mamá era muy sabia. Ese día, al regresar de clases, Emma notó algo diferente. 2 hombres nuevos vigilaban el jardín. Sus miradas eran serias, sus movimientos rígidos. ¿Son mis amigos?, preguntó inocentemente. Son personas que nos cuidan, respondió Alejandro. Como guardianes. Emma los observó un momento. Entonces no estoy sola. Alejandro sintió un nudo en el pecho. Esa misma tarde, Valeria llegó a la mansión con noticias preocupantes. Alejandro, alguien está comprando información sobre tu pasado. Sobre Lucía, sobre Emma, incluso sobre el hospital donde nació. ¿Crees que sea un chantaje? ¿O algo peor? Alejandro miró por la ventana, donde Emma jugaba con una pelota en el jardín. No dejaré que nadie le haga daño. Pero el peligro ya se estaba acercando. 2 noches después, una tormenta eléctrica cubría la ciudad. El viento sacudía los árboles y los truenos hacían temblar los ventanales. Emma se despertó asustada y salió de su habitación. ¿Papá? Alejandro apareció de inmediato. Estoy aquí. Antes de que pudiera llevarla de regreso a su cuarto, una explosión distante iluminó el cielo. Las alarmas de seguridad comenzaron a sonar. ¿Qué fue eso?, gritó Emma, aferrándose a él. Marcos apareció corriendo. Señor. Intentaron entrar por la parte trasera. Fue una distracción. Ya los hemos neutralizado, pero debemos movernos. Alejandro levantó a Emma en brazos. Tranquila. Nada te pasará. La llevaron a una sala de seguridad subterránea. Emma temblaba, no por el frío, sino por el miedo. ¿Me quieren hacer daño?, susurró. Alejandro se arrodilló frente a ella. No. Quieren hacerme daño a mí,
y tú eres lo que más amo. Por eso quieren asustarnos. Emma lo miró con seriedad. Entonces soy muy importante. Alejandro sonrió con tristeza. Lo eres. Horas después, cuando todo parecía bajo control, Alejandro se sentó junto a la cama de Emma hasta que se quedó dormida. Su respiración tranquila era el único sonido en la habitación. Nunca más, murmuró. Nunca más estarás sola. A la mañana siguiente, los medios informaron sobre un intento fallido de intrusión en la mansión Montenegro, pero no mencionaron a Emma. Alejandro había logrado mantener su identidad en secreto. Sin embargo, el ataque dejó una pregunta sin respuesta: ¿quién estaba detrás? Marcos le presentó un informe. Creemos que es un antiguo socio suyo. Alguien a quien dejó fuera de un gran negocio hace años. Alejandro recordó de inmediato a Rodrigo Salvatierra. Un hombre ambicioso, rencoroso, que había jurado vengarse. Siempre supe que volvería, dijo Alejandro. Y ahora sabe que usted tiene una debilidad. Alejandro miró hacia el jardín, donde Emma regaba unas flores con una manguera demasiado grande para ella. No es una debilidad, respondió. Es mi fuerza. Días después, Emma comenzó a notar que su padre estaba más serio, más silencioso. ¿Hice algo mal?, preguntó una noche durante la cena. Alejandro dejó los cubiertos. No, corazón. Tú haces todo bien. Entonces, ¿por qué estás triste? Alejandro dudó, pero decidió ser honesto. Porque hay personas que no saben amar, y cuando ven algo hermoso, quieren destruirlo. Emma frunció el ceño. Mi mamá decía que el amor no se rompe fácil. Alejandro sonrió. Tu mamá tenía razón. Esa noche, Emma escribió una carta. No sabía escribir muy bien, pero lo intentó con todo su corazón. A la mañana siguiente, se la entregó a Alejandro. Él la leyó en silencio. Querido papá. Gracias por cuidarme. No importa si hay gente mala. Yo me siento segura contigo. Te quiero. Alejandro cerró los ojos por un instante. Yo también te quiero, Emma. Más de lo que imaginas. Pero mientras padre e hija fortalecían su vínculo, Rodrigo Salvatierra observaba desde lejos. Había perdido dinero, poder y prestigio, y ahora tenía un objetivo claro: destruir lo único que Alejandro amaba. Encuentren a la niña, ordenó. No para hacerle daño, aún. Primero quiero que él sienta miedo. Sus hombres asintieron. La amenaza ya no era invisible. Una tarde, Emma no regresó de su clase particular a la hora habitual. El auto de seguridad llegó vacío. ¿Dónde está mi hija?, exigió Alejandro, con la voz cargada de furia. El conductor temblaba. Señor, ella pidió ir a la biblioteca. Dijimos que sí, como siempre. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Y por qué no regresó? En ese momento, el teléfono de Alejandro vibró. Un mensaje sin número apareció en la pantalla. Si quiere volver a ver a su hija, venga solo. Alejandro apretó el teléfono con fuerza. Preparen el helicóptero, dijo con voz helada. Nadie toca a Emma. Sin saberlo, Emma estaba sentada en una habitación desconocida, abrazando su mochila con fuerza. No estaba herida, pero tenía miedo. Papá siempre viene, susurró. Él me lo prometió. Y Alejandro Montenegro estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa para cumplir esa promesa. El helicóptero aterrizó en un antiguo almacén abandonado a las afueras de la ciudad. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y el viento arrastraba polvo y hojas secas por el suelo agrietado. Alejandro descendió solo, tal como le habían ordenado, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. No llevaba armas, solo la determinación de un padre que no estaba dispuesto a perder a su hija. Las enormes puertas metálicas del almacén se abrieron con un chirrido inquietante. Dentro, la luz era tenue, y el eco de sus pasos resonaba como un presagio. Entonces la vio. Emma estaba sentada en una silla, con las manos libres pero el rostro pálido. Al verlo, sus ojos se iluminaron. «Papá». Alejandro corrió hacia ella,
pero una voz fría lo detuvo. Un paso más y se acaba todo. Rodrigo Salvatierra emergió de las sombras con una sonrisa torcida. Siempre tan impulsivo, Montenegro. Sabía que vendrías tu imperio por esta pequeña. Alejandro levantó las manos lentamente. Déjala ir. Haz conmigo lo que quieras. Rodrigo rió. No quiero tu vida. Quiero verte perderlo todo, como yo. Emma miró a Rodrigo con valentía. Mi papá no es como tú, dijo. Él me quiere. La risa de Rodrigo se apagó por un instante. El amor es una debilidad. Alejandro dio un paso al frente. No. El amor es lo único que vale la pena. En ese momento, las luces del almacén se apagaron. Un estruendo sacudió el lugar. Los guardias de Rodrigo entraron en pánico. Desde el techo, descendieron los hombres de seguridad de Alejandro, perfectamente coordinados. En segundos, la situación cambió por completo. Rodrigo intentó huir, pero fue reducido contra el suelo. Alejandro corrió hacia Emma y la abrazó con fuerza. Te prometí que vendría, susurró. Emma lloró, pero esta vez no era de miedo, sino de alivio. Lo sabía. Días después, Rodrigo fue arrestado y llevado ante la justicia. Los titulares ya no hablaban de escándalos, sino de la valentía de un padre que arriesgó todo por su hija. La vida en la mansión cambió para siempre. Alejandro dejó de ser el hombre frío que solo vivía para los negocios. Ahora era el padre que preparaba el desayuno, el que revisaba tareas escolares, el que escuchaba cuentos antes de dormir. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Emma se detuvo frente a un árbol joven. ¿Lo plantaste tú? Sí, respondió Alejandro. Para recordar que incluso algo pequeño puede crecer fuerte. Emma sonrió. Como nosotros. Con el tiempo, Alejandro creó una fundación en nombre de Lucía Torres, dedicada a ayudar a niños sin hogar. Cada vez que inauguraba un nuevo centro, Emma estaba a su lado, sosteniendo su mano con orgullo. Mi mamá estaría feliz, decía ella. Yo también, respondía Alejandro. Porque tú estás aquí. Una noche especial, la mansión se llenó de luces y música suave. Valeria organizó una pequeña celebración para Emma. ¿Qué celebramos?, preguntó la niña. Alejandro se arrodilló frente a ella. Celebramos que llegaste a mi vida cuando más te necesitaba. Emma lo abrazó. Y tú llegaste a la mía cuando más te necesitaba yo. Los años pasaron, y la marca de nacimiento en la mejilla de Emma ya no era solo una curiosidad, sino un símbolo de un destino que los había unido. Ella creció segura, fuerte, con sueños grandes y un corazón lleno de amor. Una tarde, mientras miraban el atardecer desde el balcón, Emma preguntó: «Papá, ¿crees que el destino existe?». Alejandro pensó unos segundos. «Creo que el destino se construye con decisiones. Y la mejor decisión de mi vida fue escucharte aquella noche bajo la lluvia». Emma apoyó su cabeza en su hombro. «Entonces yo también tomé la mejor decisión». La ciudad brillaba frente a ellos, pero ya no importaban los rascacielos ni la riqueza. Importaba el lazo invisible que los unía, más fuerte que cualquier contrato o fortuna. Porque a veces, la vida no te da lo que quieres. Te da lo que necesitas. Y en el corazón de un hombre que lo tenía todo, una pequeña niña con una marca de nacimiento había creado el mayor milagro de todos, una familia.